El Dr. Jacobo Grimberg, científico mexicano quien cuenta con una bibliografía de más de 50 libros, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, dedicó más de 15 años desarrollando la teoría sintérgica, la cual su nombre se deriva de la unión de dos palabras, síntesis y energía. Su enfoque de estudio oscilaba en la interacción del cerebro humano con aquello que definimos como realidad. Todo partía para él de cómo es que la conciencia humana era capaz de percibir el fenómeno de la experiencia. Para ello, sus investigaciones no iniciaron precisamente en el estudio científico, sino que fue una unificación de muchas filosofías, tanto orientales, místicas, chamánicas, para culminar con el estudio científico. Esta teoría es prácticamente un modelo de cómo es que se conforma la realidad, logrando explicar así cómo es que yogis, chamanes, maestros podían alcanzar estados elevados de conciencia y desarrollar habilidades consideradas sobrenaturales. Pues Grimberg propone que la realidad como la conocemos es el resultado de una distorsión de una matriz energética y de información que compone el universo. Según la teoría, la percepción no es un proceso pasivo. En lugar de simplemente recibir información del mundo exterior, el cerebro y la mente participan activamente en la creación de la realidad percibida al interactuar con lo que él denomina campo sintérgico. Esta idea nace a partir de analizar fenómenos como el sonido, pues en sí es una cualidad de la conciencia. No existe en el mundo físico. Existen vibraciones, pero no existe el sonido per se como se escucha. Es precisamente una distorsión o interpretación de nuestro cerebro que le da sentido, al igual que el fenómeno de la luz. Esto nos lleva a que no tenemos una realidad única para toda conciencia, pues al ser interpretación, se le puede dar una percepción diferente. Podemos poner como ejemplo diferentes especies de animales que perciben la realidad diferente a la nuestra. Para explicar lo que es una cualidad de una conciencia, puedes imaginar una receta de un platillo de comida. La receta como tal solo tiene la información de lo que constituye el platillo, pero tener la experiencia del platillo de comida es algo que genera la conciencia. Es tener todo lo necesario para armar un juguete de Lego, pero tú como conciencia eres quien le da forma y experiencia a ese juguete. Pero bueno, antes de explicar a fondo la teoría, hay algunos conceptos clave a mencionar, como lo es el campo neuronal, una región energética generada por la actividad del cerebro, la cual se propone que es fundamental para la conciencia y la percepción. El campo sintérgico es un campo unificado de energía que contiene toda la información del universo, siendo esta la fuente de todas las experiencias perceptivas. Bien, ahora la teoría sintérgica menciona algo llamado latiz, que no es otra cosa que un campo energético y de información que compone el universo y que subyace a toda la realidad percibida. Este concepto es esencial para explicar cómo la mente y el cerebro interactúan con el universo, sugiriendo que nuestra percepción del mundo es una co-creación entre nuestra conciencia y esta matriz universal de energía e información. Una forma sencilla de explicar estos conceptos es mediante un holograma. La experiencia del holograma final, no importa el tamaño que sea, está sujeta a una pequeña parte que contiene toda la imagen que está siendo reflejada. En pocas palabras, la latiz es una red energética e informacional que contiene toda la información de todas las cosas en cada uno de sus puntos. En el libro La teoría sintérgica nos menciona el Dr. Jacobo Grimberg que es como si formáramos un cono de papel y apuntáramos hacia el cielo. Todo ese cielo estrellado estaría en ese pequeño círculo donde se apunta. De alguna forma, la conciencia se puede definir así. Entre mayor panorama tengamos de algo, mayor es el entendimiento de la realidad. Como aquel cuento del elefante y las personas en el cuarto oscuro. Cada una toca una parte diferente del elefante. Por ello, cada quien tiene una perspectiva diferente. Pero para el que está lo suficientemente alejado y ve el panorama completo, sabe lo que en realidad es el elefante. Así que esta latiz o matriz informacional se encuentra en un estado puro y perfecto, pero llega a tener, digamos así, como deformaciones. Y estas deformaciones suceden cuando nosotros estamos percibiendo algo. O sea, mediante la experiencia de la conciencia, la alteramos con cualquier emoción o pensamiento que tengamos. Entre más coherencia existe en esta red, más alta y más compleja es la percepción de la realidad. Para esto me explico mejor. Entre más limpia sea la percepción de la latiz,
con la conciencia, mayor sincronización tendremos con ella y podremos lograr llegar al código, por así decirlo, del programa de simulación en el que vivimos, llegando a esta a partir de eliminar los juicios o interpretaciones de la realidad, tan solo abrirnos a la experiencia como tal, en pocas palabras, no metiendo la mente. Así que el camino básico para llegar ahí es la meditación. Y entre más baja es la coherencia, entonces más limitada y más simple será la percepción de la realidad. Nosotros tan solo percibimos una pequeña parte de esta. Esto se puede ver desde diferentes perspectivas. Una es tomando la conciencia como un faro de luz en el que tan solo podemos ser conscientes de aquello que está iluminado. Sin embargo, no significa que lo que está iluminado sea lo único con la posibilidad de existir. Algo así como sucede en la superposición cuántica. El electrón se encuentra en todos los lugares posibles hasta que decidimos enfocarnos en el área que creemos estará. Ahora, viendo todo esto desde la perspectiva dimensional, nosotros, como seres que vivimos en un universo de 3 dimensiones, podemos perfectamente apreciar lo que es un cubo o una esfera. Pero para un universo de 2 dimensiones, una esfera solo es vista como un círculo o un cubo como un cuadrado. Sin embargo, sabemos que una esfera y un cubo existen porque nuestra percepción es de 3 dimensiones. Ahora, tomando este ejemplo, ¿qué nos puede hacer pensar que las dimensiones se quedan en 3? Bajo la teoría sintérgica, la cual habla de infinitas posibilidades, quiere decir que aún hay más dimensiones, las cuales no hemos sido capaces de percibir. Suena un poco complejo, pero algunas teorías dan como cuarta dimensión el tiempo, y ligando esto a la teoría de cuerdas, la cual propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas vibrantes, para que estas cuerdas tengan sentido matemático, deben existir en un espacio con 10 dimensiones, 9 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Para Jacobo Grinberg, el milagro más grande que existe es la percepción. Pues en la mecánica cuántica se puede decir que nada existe y todo existe al mismo tiempo. No hay reglas como tal, es unificación de la realidad. Sin embargo, todos estamos percibiendo cosas muy similares. Y aquí es donde nace una de las preguntas más recurrentes y fundamentales hacia esta teoría. Si cada uno como conciencia crea la realidad, ¿por qué es que la percibimos tan de manera similar? Y el Dr. Jacobo propone que aunque cada individuo crea su propia realidad a través de la interacción con la latiz, la similitud de nuestras percepciones se debe a una combinación de factores, los cuales pueden ser: el campo neuronal es compartido, nuestros cerebros, aunque individuales, funcionan de manera similar y se sintonizan con la misma estructura hipercompleja, o mecanismos perceptuales comunes, la evolución que ha dotado a nuestros cerebros de mecanismos similares, la cultura y la interacción social que moldean nuestra percepción, la interconexión y resonancia entre las mentes humanas que contribuye a percepciones alineadas, etc. En fin, la conciencia como tal forma parte de la latiz, que busca ser consciente de sí misma, busca percibirse, conocerse a sí misma. Y de esta forma fue creando organismos simples como una bacteria hasta lo más complejo que conocemos al día de hoy, como lo es el cerebro humano. Entonces, entre más perceptibles y conscientes de todos los fenómenos de la experiencia, mayor coherencia tendremos en ella. En el enfoque chamánico, en uno de sus libros llamado Los chamanes de México, el doctor nos habla de personas con habilidades increíbles. Está el caso de Don Lucio, chamán que habitaba al norte de México, que contaba con la habilidad de alterar los estados del clima, el cual esas personas con esas habilidades sobrenaturales eran llamadas tiempistas. O Pachita, una de las chamanas con las habilidades más sorprendentes de todas, pues según las palabras del doctor, era capaz de materializar órganos y hacer operaciones complejas con tan solo un burdo cuchillo de monte. Y para explicar todas estas sorprendentes acciones, el doctor tuvo que realizar varios experimentos y así concluir sus teorías y dar una respuesta. Uno fue trabajar con chamanes registrando su actividad cerebral durante los rituales. Analizaban los patrones de actividad cerebral para buscar correlaciones con los estados de trance y experiencias místicas reportadas por los participantes. Como resultado, se mostraron patrones de actividad cerebral que eran distintos de los estados normales de vigilia, con un aumento en la sincronización y coherencia de las ondas cerebrales, similar a lo observado en meditadores avanzados. Uno de los experimentos también más importantes
que hizo fue el denominado potencial transferido, el cual el objetivo era investigar la posibilidad de la transferencia de información entre dos cerebros humanos sin medios convencionales de comunicación. El procedimiento era que seleccionaban dos participantes, denominados A y B, que a menudo tenían algún tipo de relación emocional o eran meditadores experimentados. Estos eran seleccionados para el experimento y se preparaban los participantes sentándolos en habitaciones separadas, aisladas de acústica y visualmente. Se les colocaban electrodos en el cuero cabelludo para registrar la actividad eléctrica cerebral mediante la electroencefalografía. Después se hacía una estimulación de un emisor. Uno de los participantes, llamémoslo el emisor A, era expuesto a estímulos sensoriales específicos, como destellos de luz, imágenes o sonidos, mientras el otro participante, el receptor, no recibía ningún estímulo y permanecía en un estado de relajación o meditación, para así luego llevar un registro en la actividad cerebral de ambos participantes de manera simultánea. Los registros del emisor mostraban respuestas claras a los estímulos sensoriales, y en el análisis de los registros del receptor eran analizados para detectar cualquier correlación o sincronización con los patrones de ondas cerebrales del emisor, específicamente buscando respuestas que coincidieran temporalmente en los estímulos sensoriales aplicados al emisor. Como resultado, en varios casos, su equipo del doctor observaron que los patrones de actividad cerebral del receptor mostraban respuestas sincronizadas con los estímulos que solo el emisor estaba recibiendo. Este fenómeno fue denominado potencial transferido. Los registros del receptor a veces mostraban picos de actividad en los mismos momentos en que el emisor respondía a los estímulos, sugiriendo algún tipo de transferencia de información o conexión no local entre los cerebros. Esto podría implicar que la conciencia humana tiene una capacidad de interacción a través de un campo o red subyacente, alineándose con la teoría sintérgica. Y por último, en experimentos de meditación y estados alterados de conciencia se observó que durante la meditación había un aumento en la coherencia y sincronización de las ondas cerebrales entre diferentes áreas del cerebro. Esto apoyaba la idea de que la meditación podría facilitar una conexión más directa con la estructura hipercompleja subyacente a la realidad. Y precisamente por este resultado, el Dr. Jacobo Grimmer desarrolló un tipo de meditación llamada autoalusiva, que jala las bases de lo que es el Vipassana, que hace básicamente unificar todo. Meditar se centra en observar los elementos de la experiencia hasta llegar a la percepción total. Respiración, sensaciones corporales, procesos mentales, observando simultáneamente hasta llegar a la conciencia de que lo interno es un reflejo de lo externo. No hay observador y observado, que no hay adentro o afuera. Todo se vuelve unificación, pues es ahí donde se llega al punto donde todas las percepciones que tienes de ti desaparecen. Te das cuenta que ese ti mismo es inseparable de la totalidad, lo que algunas corrientes le llaman la muerte del yo, nirvana, estados elevados de conciencia, gran mente. Y una vez que llegues al punto máximo de la meditación, podrás ver la látiz, la realidad, tal cual es, sin juicios e interpretaciones. Y una vez que la ves así, te conviertes en el programador de tu propia realidad. Preocupaciones, estrés, problemas, te darás cuenta que fueron creados por ti. Y bueno, después de todo esto, se puede concluir que el Dr. Jacobo Grimmer fue un adelantado a su época. Todo esto que te narré fueron hechos que sucedieron en los 80 y principios de los 90. Si ahora te puede sonar loco, todas esas teorías y experimentos, en ese tiempo era más complejo realizar todo esto. Y al ser el doctor un adelantado a su época, solo el tiempo le dará la razón. Para mí una de las cosas más relevantes que hizo el Dr. Jacobo Grimmer fue que logró unificar todo lo que son las tradiciones místicas, chamánicas, corrientes orientales, estudios científicos, para que todo en su mayoría coincidiera. Y es ahí donde queda muy acorde esta frase dicha por los Vedas: la verdad es una, los sabios la expresan en diferentes formas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video, espero te haya gustado, te invito a que te suscribas y me despido de ti, nos vemos a la próxima, bye.